Veamos ahora un ejemplo de una función que esté expresada en forma matemática, como por ejemplo la función y igual a 2x menos 1. Esta función que también la podríamos escribir como f de x igual a 2x menos 1. Sabéis que estas dos expresiones son totalmente equivalentes y vamos a ver cómo a partir de esa expresión matemática obtendríamos su representación gráfica. Esto sería solo un ejemplo muy básico de representaciones gráficas, ya que la representación gráfica de una función puede ser bastante complicada en algunos casos, pero vamos a ver los fundamentos básicos de la representación gráfica de esta función. Lo primero que tendríamos que hacer para hacer una representación gráfica es hacernos una tabla de valores. Para ello, si dibujamos la tabla de valores, acordaros que siempre en la primera columna de la tabla de valores poníamos la x y en la segunda la y. Acordaros que la variable x era la variable independiente. Eso quiere decir que aquí en esta columna, la columna de la variable x, yo podré poner los valores que yo crea convenientes, los valores que queramos. Generalmente, estos valores tenéis que intentar ponerlos un poquito variados. Es decir, no poner, por ejemplo, solo números positivos, poner positivos y negativos. Y a mí me gusta también poner el valor 0, que es el valor central, el valor del medio y además generalmente el valor más fácil. Unos valores válidos, por ejemplo, podrían ser los siguientes. Por ejemplo, el número 2, el número 1, el número 0, el número menos 2. Bueno, he puesto unos cuantos, podríamos poner todos los que quisiésemos, pero estos serían válidos. Si otra persona decide poner, por ejemplo, el valor 37, el 49, el 128 y el menos 37, pues también estaría bien. Lo que pasa es que son valores un poquito más grandes y luego a la hora de dibujarlos, pues sería un poco más difícil representarlos gráficamente, ya que tendríamos que hacer una gráfica mucho más grande. Y también podríamos dar valores con cifras decimales o fraccionarias, pero con eso lo único que conseguiríamos pues sería complicar un poquito más la función. Así que vamos a intentar siempre dar valores que sean sencillitos, que estén centrados, que estén alrededor del 0, como por ejemplo estos que hemos puesto aquí, el 2, 1, el 0 y el menos 2. Pero ahora los valores de la variable y, estos que pondríamos aquí, ya no pueden ser cualquiera, ya no pueden ser los que nosotros queramos, como hacíamos antes. ¿Por qué? Porque la variable y, como ya hemos dicho muchas veces, depende de la variable x. ¿Y cómo depende de la variable x? Pues depende mediante la formulita que tenemos. ¿Qué formulita es? Esta de aquí. Y es igual a 2x menos 1. Esto quiere decir que si, por ejemplo, x vale 2, como teníamos en el primer caso de la tabla de valores, si x vale 2 y, como sabemos que y es 2x menos 1, si en lugar de una x ponemos un 2, tendríamos que y es 2 por 2 menos 1. Y si hacemos estas operaciones, 2 por 2 da 4 y 4 menos 1 da 3. Por lo tanto, fijaros, si x vale 2, nos ha dado que el valor correspondiente de la y es 3. Por lo tanto, al 2 le corresponde el valor 3. ¿Qué pasaría si x vale 1? Pues si x vale 1, que es el siguiente valor de la tabla, y será, acordaros que y era 2x menos 1, si en lugar de una x ponemos ahora un 1, sería 2 por 1 menos 1, 2 por 1 es 2 y 2 menos 1 da 1. Por lo tanto, si x vale 1, y también vale 1, y lo pondríamos aquí. ¿Y si x vale 0? Pues si x vale 0, y sería, hacemos las operaciones, donde pone una x ponemos un 0, sería 2 por 0 menos 1, como 2 por 0 es 0, 0 menos 1, tenemos un menos 1. Y ya tenemos el siguiente valor, para el 0 le corresponde el menos 1. ¿Y si x es menos 2? Si x es menos 2, tendríamos que y es 2 por x, que sería 2 por menos 2. Fijaros como el negativo lo pongo entre paréntesis y todo eso menos 1. 2 por menos 2 más por menos menos, 2 por 2, 4, y menos 4 menos 1, que nos da menos 5. Y ya tenemos completada esta tabla de valores. ¿Qué haríamos ahora a partir de la tabla de valores? Pues fijaros, ahora tendríamos que coger estos valores de la tabla y representarlos gráficamente. Pero antes de ello quiero explicaros una cosita. Si tenemos estos valores 2, 3, diremos que el 3 es la imagen del 2, o dicho de otra forma, no es más que 3 es el resultado que nos da la fórmula al hacer las operaciones con el 2, y al revés diremos que 2 es la antiimagen del 3. Esto no quiere decir más que si yo sustituyo la función, el valor 2 nos da el 3, por eso el 3 es la imagen del 2, y la antiimagen es exactamente lo contrario.
Ahora que ya tenemos esta serie de valores, vamos a dibujarlos en una gráfica. Para ello dibujo un sistema de referencia. Lo dibujo aquí, sabéis que tenemos que siempre que poner el nombre a los ejes, X e Y. Voy a dibujar las divisiones, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo. Y voy a dibujar estos puntos que tenemos aquí. El primero de ellos es el 2, 3, sería 2 de la X, 3 de la Y. Si eso lo prolongo, se corta justamente en este punto de aquí. Ya tenemos el punto 2, 3. El siguiente es el punto 1, 1. 1 de la X y 1 de la Y, si eso lo prolongo, nos da este punto de aquí, el 1, 1. El siguiente es el 0 menos 1. El 0 menos 1 es directamente este de aquí, 0 de la X menos 1 de la Y. El siguiente es el menos 2 menos 5. Menos 2 de la X y el menos 5 de la Y que estaría aquí abajo. Así que si lo prolongo, tendríamos este otro punto de aquí. Y fijaros que ya tenemos dibujados estos puntos. ¿Podríamos unir los puntos? Pues sí, en el caso de que estemos trabajando con una función genérica expresada en forma matemática, siempre se pueden unir estos puntos. ¿Pero cómo los unimos? Pues esta es la cuestión más difícil de todas, porque fijaros en un ejemplo que os voy a poner aquí. Si yo tengo tres puntos, por ejemplo, este punto y este punto, yo estos puntos los puedo unir mediante una línea recta, por ejemplo, de esta forma aproximadamente. Pero también podrían unirse de esta otra forma que os estoy dibujando ahora, o de esta otra, o por ejemplo de esta otra. De hecho, yo os diría que hay infinitas formas de unir tres puntos. Entonces, ¿cómo sabemos cómo tenemos que unir los puntos? ¿Cómo sabemos que en este caso podemos hacer una línea recta o tenemos que hacer una curva? Pues eso es lo que nos vamos a enseñar en este tema. Dependiendo de la fórmula matemática que tendremos, la gráfica tendrá una forma. En este tema vamos a estudiar las formas de las funciones más básicas. Vamos a empezar con las funciones de grado 1, las funciones como esta que tenemos aquí, y igual a 2x menos 1. Fijaros que la x en este caso no tiene exponente, es una función que se llama polinómica de primer grado y en estos casos siempre las funciones van a ser rectas. Por lo tanto, sí que podremos unirlos en forma de recta, ¿pero por qué? Porque ya sé yo, porque os he dicho, que este tipo de funciones siempre van a ser rectas. Lo veremos de todas formas más adelante y trabajaremos con ello. Bueno, ya tendríamos un poco los cimientos básicos de cómo se representa gráficamente una función. Podéis daros cuenta que dar una tabla de valores y dibujar esos puntos no tiene mayor dificultad, que la dificultad sobre todo radica en saber exactamente qué forma tiene esta función para poder saber cómo unir los puntos. En este tema solo vamos a ver las funciones más básicas y las más sencillitas de todas son las rectas y la mayoría que veremos serán de este tipo. Voy a borrar esto que os he puesto aquí porque quiero que prestéis atención a algo que os voy a decir. Si tenemos un sistema de referencia y dibujamos una recta, por ejemplo este sistema de referencia, donde tenemos aquí el eje X y el eje Y, imaginaros que dibujamos esta recta. Pensad que una recta es una línea siempre infinita. Por lo tanto, a la hora de dibujarla siempre nos debe dar la impresión de que es una recta infinita. Y en este caso lo que yo acabo de dibujar, pues me da más bien la impresión de que empieza aquí y acaba aquí, que es un segmento, no una recta. ¿Qué tendría que hacer para que sí que visualmente cuando yo mire me dé la impresión de que es una recta? Pues para que me dé esa impresión, lo que tendría que hacer sería prolongar esta recta, prolongarla suficientemente para que sí que parezca o sí que dé la impresión visual de que la recta continúa infinitamente hacia arriba y hacia abajo. ¿Y cómo estamos seguros de esto? Pues fijaros, los ejes nos van a marcar una cuadrícula. Esta cuadrícula que yo estoy dibujando aquí es la cuadrícula que nos marcan los ejes. Pues simplemente con que prolonguemos la recta un poquito, que se pase de esa cuadrícula por un lado y por el otro, ya sería suficiente. Fijaros que es lo mismo que hemos hecho cuando yo he dibujado esta recta anterior. He prolongado lo suficiente como para que dé la impresión que la recta es infinita. Y este es un fallo que cometéis bastante a menudo. Me dibujáis una recta y me dibujáis solo un trocito del medio. No, siempre intentad prolongarlo lo suficiente para que dé gráficamente la impresión de que estamos ante una función infinita, que es efectivamente lo que es la recta.